Chicos, continuamos con el desarrollo folicular. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había comentado en el video anterior, antes del descansito, que en la mujer nulípara se encuentran los ovocitos en forma de folículos primordiales? Más o menos en el tercer mes de gestación, o sea, cuando el feto tiene 3 meses, hay más o menos unos 5 millones de estos folículos primordiales, muchísimo. Pero resulta que más o menos para el momento en que la niña nace, muchos sufren atresia. ¿Qué significa que sufren atresia? Resulta que las células foliculares, donde se encuentran los ovocitos 1, sufren apoptosis o muerte celular programada, y entonces ese ovocito es reabsorbido. O sea que solamente el 20% aproximadamente llega hasta el momento del nacimiento. O sea que la niña nace más o menos con 800.000 folículos primordiales. Pero siguen muchos involucionando, convirtiéndose en cuerpos atrésicos, hasta el momento en que esta niña pasa a la adolescencia, o sea, cuando se produce la menarca o primer menstruación, que es cuando esa puber pasa a la adolescencia, su periodo fértil. Quedan aproximadamente solamente 40.000 aproximadamente de folículos primordiales. Por ahí uno dice, se perdieron un montón, pero eso es mucho todavía, porque si nosotros calculamos el periodo fértil de la mujer, vamos a calcularle más o menos entre aproximadamente 12 años, de los 12 hasta los 45, 50 años, que es el periodo fértil de la mujer, y calcular de que solamente porque en los ciclos normales de una mujer pueden haber ciclos anovulatorios donde no hay ovulación, pero también pueden haber ovulaciones múltiples, pero es raro. O sea, en la mayoría de los ciclos solamente se libera un óvulo, y si ese óvulo es fecundado solamente se forma en la mayoría de los casos un solo embrión, por más que en cada ciclo comienzan a madurar muchos folículos primordiales, entre 6 a 12, pero solamente llegan a transformarse en folículos terciarios, preovulatorios o de Graf. En la mayoría de las situaciones solamente uno, y se produce solamente la liberación de un ovocito, de un óvulo. Después les voy a comentar por qué hablo de ovocito. O sea, estos folículos primordiales contienen los ovocitos 1. ¿Por qué digo ovocitos 1? Porque son ovogonios que comenzaron con el proceso de meiosis y se detienen en la profase de la meiosis 1 en una etapa conocida como diploteno. Acá tenemos un folículo primordial. Primero que estas son las células del estroma circundante, es tejido conjuntivo. Acá tenemos la lámina propia sobre la cual se apoyan estas células foliculares, que son planas, y que estas células foliculares planas están íntimamente en contacto con el ovocito 1. Acuérdense, ovocito 1, porque está detenido en la profase 1 de la meiosis en el diploteno. Este núcleo es excéntrico, o sea, no es central, sino un poco desplazado. Tiene uno, en algunos casos hay más de un nucleolo, y tienen esto lo que se conocen como cuerpos de Balbiani. ¿Qué son los cuerpos de Balbiani? Son membranas plegadas que corresponden al retículo endoplasmático y al aparato de Golgi, y también vesículas que parten del aparato de Golgi. Después tenemos estos que son las laminillas anulares, ¿sí? que
que son membranas similares a la membrana nuclear, y hay abundantes mitocondrias en el citoplasma. Bueno, pasamos al... acuérdense de que los folículos primordiales en cada ciclo comienzan a desarrollarse más o menos entre 6 a 12 y pasan a la segunda etapa, que es el folículo primario. Esto es un folículo primario en su primera etapa y esto es en su etapa más avanzada. Fíjense qué diferencia existe. Bueno, primero que el ovocito 1 aumenta de tamaño, si acá vemos un núcleo prominente, y se forma la membrana pelúcida. Esto es importante. La membrana pelúcida tiene glucoproteínas que se conocen como ZP, ¿sí?, de zona pelúcida. Tenemos la ZP1, que es importante porque es la que permite la unión del espermatozoide con el ovocito y desencadena lo que se conoce como reacción acrosómica, pero también encontramos la ZP2 y la ZP3. Estas son las células foliculares. Fíjense que las células foliculares ahora pasaron de ser planas a ser cúbicas, ¿sí? Estas células foliculares comienzan a reproducirse por mitosis y ahora cambian de nombre y se llaman células de la granulosa, ¿sí? Estas son todas células de la granulosa. Y en la parte externa, o sea, por fuera de la lámina propia, esto es la lámina propia, acá tenemos la lámina propia, por fuera de la lámina propia encontramos células que comienzan a diferenciarse en células productoras de hormonas. Tienen receptores a la hormona LH. Bueno, otra de las características, fíjense que estas células de la granulosa lo que hacen es emitir prolongaciones en forma de dedo. Acá fíjense, se ven prolongaciones en forma de dedo que se meten dentro del citoplasma del ovocito. ¿Pero por qué? Porque estas células de la granulosa lo que van a hacer es nutrir al ovocito, proveer de todos los nutrientes, del oxígeno al ovocito, y también hay transferencia de hormonas. Bueno, a medida que van pasando los días, acá por fuera de la lámina propia, estas células del estroma se diferencian en dos capas. Esta capa se conoce como teca interna, que es muy vascularizada, o sea que se extiende crece una red de vasos sanguíneos. Cada vez hay más células productoras de hormonas esteroides y que tienen abundantes receptores para la hormona LH. Y por fuera se encuentra la capa que se conoce como teca externa. Fíjense, acá tenemos la teca interna y la teca externa. La teca externa se caracteriza por tener células musculares lisas. Bueno, les comento que la teca interna, en respuesta a la hormona LH, produce hormonas masculinizantes, o sea, andrógenos. Esos andrógenos, o sea, no son transformados en estrógeno porque estas células carecen de una enzima que es la aromatasa para transformarlo en estrógenos. Ahora, ¿quién tiene esas enzimas? Las células de la granulosa. Entonces, las células de la granulosa toman esos andrógenos y lo transforman en estrógeno. Por eso que a medida que va creciendo el folículo, también hay mayor producción de estrógenos. Estas células también comienzan a producir un líquido folicular que se va acumulando en ciertas cavidades que se conocen como antro, ¿sí? Entonces, cuando aparece este antro, ahí hablamos de folículo secundario. Bueno, seguimos avanzando, van pasando los días y esa cavidad o antro se fusiona y forma una sola cavidad
que rodea al ovocito 2, ¿sí? Y entonces esa cavidad o antro delimita dos grupos de células, ¿sí? Que todas estas son células de la granulosa, pero acá hay una masa de células que se conoce como disco prolígero que une la masa de células de la granulosa externa con la masa de células internas que rodean al ovocito y que están íntimamente unidos al ovocito y que se encargan de nutrir al ovocito. Estas células después, cuando se produce la ovulación, van a seguir acompañando al ovocito y forman lo que se conoce como células de la corona radiada. Bueno, descansamos un ratito y después seguimos con el siguiente video, así no se hace muy extenso el video.